La mirada del viajero, episodio 2, primera parte. Un intruso en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Porque tengo movilizado un montón de gente para ese proyecto. Si me lo dan me encantaría, porque la arqueología es que ¿quién no ha soñado con descubrir un tesoro debajo del agua, tío? Hola, te saludo de nuevo, estimado viajero. Celebro que algo te haya llevado a volver aquí y repetir esta experiencia sonora. En unos tiempos como estos, en los que recibimos noticias tan contradictorias y confusas sobre el calentamiento global de la Tierra y el cambio climático, me pregunto cuánto de verdad nos ofrecen sobre este asunto. Ya hacía mucho tiempo que tenía la inquietud de encontrar personas que estuviesen trabajando en primera línea para arrojar datos de interés, ya que, independientemente de lo que nos ofrezcan los medios, yo percibo que debido a un desarrollismo expansivo y al imperio de los mercados, que todo lo mide en ganancias económicas sin mirar a costa de cuánto éstas llegan, estamos haciendo un daño irreparable a nuestro hogar, nuestro planeta. El viaje te da la oportunidad de departir con personas, de observarlas. Hoy he tenido la gran suerte de encontrarme con Ignacio Moreno Garrido. Biólogo especialista en botánica y doctor, me invitó una mañana al Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, centro adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy ha hecho un pequeño alto en su camino para poder grabar esta entrevista que les ofrezco en 2 entregas. Me recibe en su despacho, cuya mesa está cargada de documentos, porque aún esperan a ser revisados. Salta a la vista que Nacho es una de esas personas que no dejan indiferentes. De conversación fluida y directa, nos ofrece una información que vale su peso en oro, ya que lleva 30 años dedicado a la investigación de las microalgas. Apasionado de los libros y de la música, Nacho Moreno cree en su trabajo. De su compromiso con lo que hace, nos habla claramente el hecho que haya accedido a recibirme sin conocerme previamente ni saber nada sobre mí. Estimado Nacho, mi eterno agradecimiento por tu tiempo, tu recibimiento y por creer en el proyecto de este viajero intruso en vuestra casa. Muchas gracias también a Antonio y Kiara por todo lo compartido y por favorecer nuestro contacto. Hola Nacho Moreno, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primeramente me gustaría agradecerte la oportunidad que me has brindado. Estoy encantado de poder verte hoy. Pues no, os lo agradezco yo porque la gente se acuerda de la ciencia cuando truena. Y la ciencia siempre está de fondo ahí, siempre está ayudando, nosotros no paramos de investigar. Pero yo creo que muchas veces el científico se mete en su torre de marfil y empieza a investigar. Nosotros tenemos que producir ciencia porque es la manera que tenemos de demostrar que estamos trabajando, pero hacemos publicaciones, proyectos, patentes, pero muchas veces nos desenganchamos de qué es lo que necesita la sociedad o perdemos de vista que la sociedad también tiene que entender lo que nosotros hacemos. Entonces una oportunidad como esta de divulgar qué es lo que estamos haciendo y en qué trabajamos nosotros los científicos, pues es muy de agradecer, porque no todo el mundo nos atiende, a no ser que haya un problema grave, y en ese caso acuden a nosotros corriendo casi siempre. Bueno, tú eres, como hemos dicho, tú eres experto en microalgas. Sí, bueno, experto es una palabra muy dura, pero llevo mucho tiempo trabajando en microalgas, yo casi lo prefiero así. Vamos a ver, a mí me gustaría que comprendiésemos ¿qué diferencia hay entonces entre las macroalgas y las microalgas? Vale, las macroalgas, para decirlo llanamente, son aquellas que uno puede meter la mano en el mar y sacarlas con la mano. Es decir, eso que a la gente le molesta en las piernas cuando se mete cuando hay poniente aquí en Cádiz, esas son las macroalgas. Son visibles, son grandes, son plantas que tú puedes coger con la mano y que tienen una cierta biomasa. La inmensa mayoría de las microalgas son unicelulares y tienen micras de diámetro, como mucho 50, 60 micras, entonces son completamente invisibles. A veces cuando vemos una marea roja vemos el agua teñida, pero no vemos las células individuales. Solo en esos casos hay una manifestación macroscópica de la cantidad de microalgas que hay.
Pero las microalgas son muy pequeñitas, pero son muchísimas. Es decir, no recuerdo dónde estaba el dato, pero hay 1000 veces más microalgas en la superficie del planeta que estrellas en el universo. Entonces son pequeñitas, son invisibles, nadie se acuerda de ellas, pero no aparecen en los telediarios. Los delfines, las tortugas, son animales icónicos que vemos que cuando están atascados en un plástico, pues la gente se conmueve al verlas. Pero quien realmente gobierna la ecología del planeta entero son las microalgas marinas, que aunque no se ven, son muchísimas y son las que están transportando el CO2 atmosférico que tantos problemas está dando hacia el fondo y produciendo oxígeno. Ellas fotosintetizan el 50% del oxígeno del planeta, lo producen ellas. Y a diferencia, por ejemplo, de la selva amazónica, que es un sitio icónico también, y es cierto que hay que protegerlo porque tiene una biodiversidad altísima. Pero los estudios más recientes dicen que lo que fotosintetiza de día, es decir, todo el oxígeno que suelta de día, se lo come por la noche. Porque respira, y toda la masa bacteriana de hongos y todas las plantas y los organismos que hay, respiran ese oxígeno de noche y el balance de oxígeno de la selva amazónica es cero. Es decir, los bosques del norte de Europa liberan más oxígeno y crean más madera que la selva amazónica. Pero sobre todo, quien de verdad suelta oxígeno a la atmósfera son las microalgas. Sí, eso mientras leía algunos artículos para informarme, preparando un poco este encuentro, ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido. Y estamos hablando de seres que son seres fotosintéticos, es decir, producen su propio alimento y lo que podemos llamar autótrofos, creo, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que entre una de las cosas que hacen, que son muchas, pues producir una grandísima cantidad de oxígeno. Por cierto, ¿solamente los podemos encontrar en los fondos marinos o podemos encontrarlos también en alguna superficie terrestre? Las microalgas están por todos sitios. Incluso en algunas zonas de los desiertos hay microalgas. La inmensa mayoría, la gran masa de microalgas es oceánica. Está en los primeros metros o cientos de metros de la superficie del océano, allá donde llega la luz, es decir, la zona fótica. Pero todos los líquenes contienen microalgas. Los corales contienen microalgas simbiontes también. A veces la nieve se tiñe de rosa y es porque hay microalgas en la superficie de la nieve. Las piedras mojadas que se tornan así con un poquito verdes, son verdes porque hay microalgas encima. Es decir, las microalgas son muy ubicuas. En cualquier fuente, una película de color pardo que hay en cualquier fuente, eso lo miras al microscopio y son microalgas. Las microalgas están por todos lados, lo único que nadie las ve. Hay alguna manifestación macroscópica de las microalgas, algún fouling que se dice en inglés, que es como un pequeño recubrimiento así un poco viscoso, pero son muy importantes y son muy ubicuos, hay por todos sitios. Bueno, se puede estimar entonces, dada la gran expansión que tienen las microalgas, ¿se puede saber aproximadamente cuántas especies de microalgas hay? No es fácil. En ambientes o en agua dulce hay muchas especies taxonomizadas o determinadas taxonómicamente, porque es más fácil dar con ellas. Y ha habido muchos expertos taxónomos que desde hace 100 y pico, 200 años, con ayuda del microscopio, han empezado a determinar qué especies son las que hay. Pero probablemente el 80% de las especies marinas las desconocemos. Y si hablamos de cianofitas muy pequeñas, del picoplancton, que tienen alrededor de una micra, probablemente el 90% de las especies las desconocemos. Sobre todo, digo, en medio marino hay un desconocimiento enorme del número de especies que hay. Pero aún así el número de especies es muy alto. De un solo género de una diatomea marina, el Chaetoceros, hay aproximadamente 200 especies de ese solo género. O sea, y además son martillos de taxónomos porque todos se parecen unos a otros y hay que usar ya microscopios electrónicos para distinguir una de otra. No es fácil la taxonomía. Y ahora, los últimos años ha habido un salto cualitativo porque en lugar de usar caracteres microscópicos o observables, se están usando caracteres genéticos para distinguir unas especies de otras. Y ahí se están llevando sorpresas tremendas. Es decir, especies que parecían iguales genéticamente son muy distintas y al revés. Morfotipos muy distintos resulta que son la misma especie. La taxonomía de algas está cambiando a una velocidad altísima en los últimos 10, 20 años.
Estamos hablando de unos seres vivos que pueden ser el reino vegetal más numeroso de la Tierra. Sí, en cuanto a biomasa, probablemente sí. Además, los muestreos antes se hacían con una red de plancton de 20 micras y estábamos, al parecer, subestimando todas las células menores de 20 micras que se colaban por esa red. Es decir, la taxonomía clásica del fitoplancton se hace sobre organismos que tienen más de 20 micras. Y ahora con aparatos como el citómetro de flujo se ha detectado que, primero, que la biomasa de microalgas es muchas veces mayor de lo que pensábamos, y luego que la diversidad de pequeños organismos pertenecientes a 4 o 5 clases microalgales distintas es mucho mayor de la que pensábamos también. Es decir, cada nuevo dato nos confirma que nos estábamos quedando cortos en cuanto a la cantidad y de biomasa de microalgas que hay en el planeta. Bueno, y podemos entonces hacer una estimación así también somera. Si existen tantísimas especies, ¿cuántas de ellas están siendo estudiadas, grosso modo, ahora? Pues hay muchas especies que son muy interesantes desde diversos puntos de vista. La biotecnología de microalgas es un campo al alza, con sus restricciones, porque no todo vale en la producción de microalgas. Hay cosas que son tan caras que no merece la pena hacerlas. Luego, si quieres, hablaremos de ello. Pero se están tratando de encontrar moléculas dentro de las microalgas que pueden ser muy útiles, por ejemplo, en medicina. Antitumorales, antiinflamatorios, que no tienen los efectos secundarios que tienen otros antiinflamatorios de síntesis y que se producen cuando cultivamos microalgas en condiciones especiales de fósforo o de nitrógeno. Entonces hay muchos estudios sobre esto. En acuicultura hay muchas especies que son clásicas en cultivo, sobre todo se usan como cultivos auxiliares. En acuicultura se ha usado desde siempre las microalgas para alimentar organismos que sirven para alimentar a peces. Es como un escalón previo, como una pequeña cadena trófica que montamos artificial, porque nuestro objetivo al final son los peces o los crustáceos, que son los comerciales. Pero para alimentarlos hacen falta organismos pequeños como rotíferos y artemias, y estos se alimentan de microalgas. Entonces, en las plantas de acuicultura hay que cultivar las microalgas para esto. Y desde hace unos cuantos años hay 5 o 6 especies de microalgas que son las que más se usan en acuicultura. Y está demostrado que funcionan muy bien. Muchas veces hay organismos nuevos que se están cultivando, que está probándose su rentabilidad, y que no responden bien a las algas clásicas. Entonces, para eso estamos nosotros, porque entonces dice, oye, que estoy trabajando con Aliotis. Aliotis es la oreja de mar esa que es nacarada por debajo, que aparte de la carne, también se usa el nácar de dentro de la concha, entonces es un cultivo muy rentable. Pero estos animales van por el fondo, y entonces una alga que esté nadando, pues no la aprovechan tanto. Entonces, gente sobre todo del País Vasco y de Galicia me llamaron y dice, oye, ¿qué hago para alimentar esto? Y nosotros tenemos en nuestras colecciones aquí algunas algas que crecen justo sobre el sedimento. Entonces tienes una capa de algas ahí que le sirve de alimento perfecto a la larva de estos organismos. Entonces siempre estamos intentando innovar, y nosotros somos en ese aspecto un servicio prácticamente gratuito. Es decir, yo tengo amigos entre la gente de acuicultura a patadas porque me dicen, oye, tengo este problema, ¿qué hago? Digo, oye, prueba este alga. Y se la mandamos. De momento se la estamos mandando sin más coste que el de envío. Es decir, nosotros no cobramos nuestras cepas. Las que nosotros hemos aislado y son nuestras, las mandamos, de momento las mandamos gratis. Entonces ellos toman la cepa, la cultivan, la expanden, hacen mucha masa y prueban a ver si ese organismo se la come o no. Y por ejemplo el Aliotis, con una diatomea bentónica que aislamos nosotros, está creciendo espectacularmente. Entonces ellos ya tienen la cepa y todos los años la cultivan y todos los años alimentan a las larvas de Aliotis, y están sacando una producción muy aceptable con ello, y están la mar de contentos ellos y nosotros de servirle de algo a alguien.
bueno, voy a meter aquí una cuña porque sí, es que muchas veces a lo largo del desarrollo de este tipo de actividades, estos programas que estoy haciendo con distintos invitados, que por cierto, al final que me siento que el invitado soy yo, que soy parece que en los tiempos que corren la motivación siempre tiene que ser material, siempre tiene que ser dinero, pero ¿no? Cuando resulta que lo que verdaderamente sale a la luz luego es que la gente hace las cosas, en su gran mayoría, por ayudar a los demás. Claro, pero también hay una selección en contra del que es muy generoso. Es triste, pero es así. Yo conozco casos de gente que ayuda mucho y no corre tanto desde el punto de vista académico como el que solo va a lo suyo. Eso pues pasa. Entonces no hay que descuidar también tu propia carrera, pero yo creo que estamos aquí para ayudar. Yo soy científico titular, es decir, yo soy funcionario del Estado. Yo ya he llegado a un punto en que si corro es para subir de grado, para mejorar mi estatus científico. Pero no depende que yo me quede en la calle o no si yo ayudo a alguien gratis. Entonces, ahora que puedo ayudar a la gente gratis, ahora lo hago, evidentemente. Bueno, y antes también, porque yo, mi director de tesis fue Luis Lubián, que desapareció tristemente en 2017, se murió, y era un crack en esto. Es decir, era un ficólogo que conocía a toda España y lo conocía porque era una persona muy generosa en lo que hacía. De hecho, él creó la colección probablemente con este fin. Cuando alguien necesita una cepa, contactaba con él y él le mandaba la cepa inmediatamente. Entonces, hay muchas plantas de acuicultura y sobre todo todas las que hay en Cádiz prácticamente empezaron sus plantas de producción con ayuda de Luis Lubián, que fue el que les dijo qué tenían que cultivar y cómo. Y él jamás recibió nada a cambio más que el agradecimiento y la idea de que estaba realmente ayudando a desarrollar una industria, a desarrollar una zona, a crear riqueza. Y es realmente lo que hacemos. Nosotros somos funcionarios públicos. Y eso es una de nuestras labores. Es decir, está muy bien que tú trabajes para subir dentro de tu profesión, pero no es lo único. Tampoco, es decir, no podemos descuidarnos que estamos también para echar un cable a quien lo necesite. Nacho, volviendo un poco a los usos de las microalgas, otra de las cosas que he podido leer y con mucho placer son la cantidad de usos que tienen las microalgas ahora, ¿no? He leído que las microalgas se utilizan, como tú comentabas, desarrollo de medicina, pero también para cosmética, para la purificación de aguas residuales, para la producción de biocombustibles, para la producción de alimentos para la acuicultura, como tú comentabas también, y también para la producción de alimentos en humanos y también para la producción de alimentos en animales. Sí. El único problema es que la producción de biomasa de calidad de microalgas es cara. Es decir, si tú quieres cultivar una única especie de microalgas y tenerla muy limpia, necesitas buenas instalaciones, necesitas nutrientes que añadir, que son caros también, y hay cosas que no funcionan. Es decir, espirulina es un alga que se ha cultivado, es la única especie de microalga que ahora se llama Artrospira, pero nosotros muchas veces la seguimos llamando espirulina porque era como se llamaba hace 50 años. Y esa se cultivó en etapa preindustrial, o sea, en 1500 lo cultivaban los aztecas y lo cultivaban también en los lagos del Chad. Son más o menos el mismo paralelo en dos continentes distintos. En México, pues con la llegada de los españoles, que no les gustaban mucho las algas, dejó de cultivarse, pero en el Chad se sigue cultivando, que por cierto es un empleo estrictamente femenino, el de recoger la espirulina. Solamente son mujeres, y además están muy bien consideradas allí, que filtran las espirulinas de lagos donde se producen naturalmente, luego hacen unos churritos con ellas y las dejan secar al sol, y hacen una especie de grisini verde, que se regalan sobre todo a embarazadas, porque dicen que trae suerte para las embarazadas, es un regalo simbólico, y suerte, una porra, suerte. Lo que tienen es un 99% de proteína y al secarse al sol y no cocerse, tienen todas las vitaminas, entonces previene raquitismo, previene la idiocia en el feto, entonces es un magnífico regalo para las embarazadas y se sigue haciendo allí. Pero espirulina no valdría como alimento, como biomasa. Es decir, yo quiero proteínas, voy a comer espirulina. No, si vas a comerte 1 kilo de espirulina, eso es carísimo.
Es decir, como condimento o como complemento vitamínico está muy bien, pero para biomasa es mucho más rentable usar macroalgas que microalgas. Lo que ocurre es que las macroalgas no tienen la misma aceptación culinaria en Occidente que en Oriente. Solo ahora la nueva cocina está incluyendo macroalgas en la cocina y en muy contados casos microalgas. Pero en esos casos es alta cocina, que pueda rentabilizar lo que vale la producción de microalgas. Todos conocemos el caso de Ángel León, que está innovando continuamente y valorizando toda esta... Tiene un departamento de I+D maravilloso, porque puede rentabilizar esa biomasa. Es decir, un Tetraselmis es un alga unicelular que da sabor a marisco. Entonces uno puede hacer tortillita de camarones con Tetraselmis que sabe a tortillita de camarones y no lleva camarones. ¿Pero cuánto vale producir eso? Pues 1 miligramo puede ser caro. Claro, con 1 miligramo un plato lo vuelves completamente verde. Y sabe muy bien, pero eso vale solamente en cierto tipo de cocina. Porque no es una cocina habitual, no podemos decir, bueno, vamos a comprar 4 kilos de Tetraselmis. Estás loco. Si eso lo tienes que comprar por gramos para poder pagarlo. Entonces, cuando yo digo decir, no, las microalgas son el alimento del futuro, no. Las macroalgas puede ser que sea un buen complemento, aunque hay un problema por exceso de yodo. Un profesor de la Universidad de Cádiz que se llama Lucas Pérez Llorens es un experto en macroalgas y su relación con la cocina. Tiene un libro magnífico editado que se llama Las algas se comen, y es de lectura muy amena y aclara muchos conceptos. Es decir, nosotros venimos de una cocina latina y árabe, y ninguno de los dos incluye las algas. De hecho, no me acuerdo qué autor latino que decía que las algas eran lo peor que se podía comer un humano. Incluso los irlandeses, cuando tuvieron estas hambrunas porque les entró el escarabajo de la patata a principios del 20, finales del 19, comían algas porque no tenían otra cosa que comer y se les caían las lágrimas a chorros, porque, como diciendo, esto es como comer tierra. Estamos ya en lo más bajo, lo último lo más bajo a lo que podemos haber llegado. Y sin embargo, en Oriente, algunas algas son una delicatessen. Y las macroalgas no son tan caras de cultivar como las microalgas. Entonces, para mi gusto, las microalgas deben ser o pueden ser cultivadas para algo que sea rentable. Y en esto llegamos a lo que has comentado antes del biodiesel. Y yo aquí me mojo. Yo soy un acérrimo defensor de olvidarse de producir biodiesel con las microalgas. ¿Que producen biodiesel? Sí. Sí se puede producir biodiesel con microalgas. Pero haciendo la cuenta, te puede salir un litro de biodiesel producido por microalgas por unos 20 euros o así. Y es muy difícil que vaya bajando de precio, porque simplemente los nutrientes que metes ya son más caros que el porcentaje de lípido que sacas. Súmale las instalaciones, súmale la mano de obra. Si quieres producir de noche, tienes que poner iluminación, súmale los vatios de la electricidad, que no está barata. Tiene que ser agua dulce, porque el agua de mar tiene demasiado yodo como para que el combustible resultante sea aceptado por la OMS, que no te permite que un combustible tenga cierto nivel de yodo. Hace poco se intentó, por algunas petroleras, subir el nivel mínimo de yodo en los combustibles, a ver si podían colar macroalgas de agua de mar, y la OMS dijo que no podía ser, entonces solamente las podemos cultivar en agua dulce, que es un recurso cada vez más caro y cada vez más escaso. Y lo que ocurre es que mucha gente o muchas empresas tratan de meter las microalgas en la producción de biodiesel porque blanquea, porque queda muy bonito, porque las algas tienen una altísima aceptación social. Entonces cualquier anuncio, vemos a alguien monísimo, guapísimo, con una placa de Petri verde echando unas gotitas que pertenece a una petrolera, y realmente tú estás metiendo un 0,1% de combustible de biodiesel en tu tanque de gasolina, y lo que estás haciendo es publicidad o un blanqueo de la empresa. Pero no es rentable. Hace más de 20 años que en Estados Unidos no se financia con financiación pública ningún proyecto de biodiesel con microalgas.
aquí hay alguno que se sigue financiando y no sé por qué. Porque quien trabaja con microalgas sabe claramente que no es rentable. Y por otra parte, el argumento de vamos a retirar CO2 de la atmósfera para producir biodiesel y volver a quemarlo no es muy lógico. Es decir, el fuego nos ha servido a los seres humanos para muchas cosas. Es decir, para cocinar la proteína que nos ha hecho aprovechar más nuestra caza, toda la metalurgia, toda la industria está basada en el fuego, pero ya somos mayorcitos, yo creo que deberíamos dejar de quemar cosas. Ya tenemos que buscarnos la energía por otro sitio y quemar lo menos posible, porque es que estamos llenando la atmósfera de CO2 y calentando el planeta, que es un problema muy, muy, muy grave. Nuestra conversación transcurre serena e interesante. En la segunda parte de esta entrevista hablaremos, entre otras cosas, de los efectos del cambio climático y de la subida de las temperaturas en los fondos marinos. Nuestro viaje oceánico prosigue en el episodio 3. ¿Quieres contactarnos para decirnos qué te ha parecido el podcast o hacernos alguna sugerencia? Puedes encontrarnos en el email lamiradadelviajero1980@gmail.com. Recibe un cordial saludo. Gracias por escuchar.